a YouTube eh, los días martes, parece. Así que pueden encontrarla en el canal de YouTube. Son 50 minutos, no es muy larga, así que pueden encontrarla y ahí también la pueden repasar. Ya. Ahí están escribiendo algunos hermanos, algunos atrasados, otros un poco más. Así que bueno, vamos a empezar para no quitar más tiempo, ¿no es cierto? Como decían nuestros hermanos pentecostales, para no robarle tiempo al Señor. Vamos a empezar y los hermanos que vayan llegando los vamos ingresando, ¿ya? Vamos a orar, vamos hoy día a hablar sobre la cruz. El cuarto tema que nos toca hablar es sobre la cruz, que tiene un poco que ver con lo que hemos venido hablando este fin de semana, ¿no es cierto? Así que va a ser un tema interesante, muy bueno. Estos temas uno los puede profundizar más, mis hermanos. Si tienen dudas, como les digo siempre, pueden consultar, hagan las preguntas. Si no pueden hacerla ahora, me pueden escribir igual al WhatsApp, pero háganla porque hay harto que comprender y entender y si a veces no entiendo algo, hagan la pregunta y así les podemos ayudar. Bueno, vamos a orar para empezar y dar gracias al Señor. Padre eterno, Padre celestial, queremos darte las gracias en esta hora junto a mis hermanos, Señor. Estamos acá reunidos para poder aprender de tu palabra, para poder ser enseñados. Gracias por cada hermano que ha acudido, Señor, al llamado a poder aprender, a poder comprender tu palabra y estudiar tu palabra. Tú mismo, Jesús, dijiste que en las escrituras está la vida eterna y que ellas dan testimonio de ti. Te pedimos en esta hora que tú nos reveles tu palabra, que nos abras el entendimiento para poder comprender y entender, Señor, este mensaje tan hermoso que es el de la cruz. Bendícenos, Señor, en esta tarde. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Ya, mis hermanos, vamos a empezar entonces. Les voy a compartir la pantalla y bueno, cada uno de ustedes también tiene su libro, si lo tiene a mano. Como les decía yo, usted puede, el libro se puede rayar, subrayar, como usted quiera hacerlo. La idea es que lo ocupemos ya. Entonces, en ese sentido, el libro es suyo, entonces usted puede hacer no lo que quiera, pero lo puede rayar con plumones. Yo mire, generalmente las mujeres hacen harto esto, pero yo uso marcadores, tengo plumones acá, ¿eh? Y me los compro ahí cuando ando en el supermercado y siempre la pastora me los saca. Pero eso es bueno porque uno puede rayar la Biblia igual puede rayarla, no tenga problema en ese sentido. Eh, y, eh, y el libro también, así que no se preocupe, ¿ya? Así que vamos a empezar entonces con este tema que tiene que ver con la cruz. Amén. Su significado y qué es lo que significó. eh, ¿No es cierto? ¿Qué es lo que significó o qué es lo que significaba en los días de Jesús? Ya vamos a ver su importancia, el efecto, lo que también significa para nosotros como cristianos. Entonces la cruz va a ser algo muy importante y uno se pregunta, pero ¿por qué Cristo tuvo que ser colgado en una cruz? ¿Por qué se da justo en esa instancia? Porque no todo el tiempo las personas se mataban en una cruz, ¿no es cierto? Sino que habían otro tipo de tortura o de muerte. Diferentes imperios aplicaron diferentes maneras de matar a la gente. Algunos los quemaban, de hecho los mismos romanos quemaban a la gente también, los tiraban al circo romano. Pero en este caso Jesús, ¿por qué? ¿Por qué esa coincidencia? Y es porque ahí en el libro de Deuteronomio, en Deuteronomio 21-23, habla de que la persona que es colgada en una cruz o en un madero queda maldita. Dice acá en Deuteronomio 21-23, dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. O sea, el que ha muerto no puede pasar la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito es por Dios es el colgado y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. O sea, ya desde esos días el Señor
había maldecido en cierta manera a aquellos que eran colgados en un madero. ¿Quién eran colgados en un madero? Los delincuentes, los que cometían tremendos eh, pecados, ¿no es cierto? O delitos. Ellos eran colgados en un madero. En este caso, la cruz. Sabemos que Cristo no tuvo pecado, ¿no es cierto? No fue hallado pecado en él, pero así tenía que pasar porque él tenía que cargar con el pecado de toda la humanidad. Por lo tanto, tenía que morir de esa manera. Entonces, lo primero que vamos a ver, dice la cruz. Cuando Jesús fue sentenciado a muerte en la cruz, los hombres impíos pensaron que ejecutaban a un hombre que estaba trastornando su manera de vivir o que estaba alborotando, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel. No entendían que la cruz estuvo en el plan de Dios desde el mismo principio del mundo. O sea, la palabra dice que el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, queriendo decir que todo este plan de que Cristo fuera a la cruz, que muriera por nuestros pecados, Dios ya lo había predestinado desde antes, ¿no es cierto?, de la existencia del mundo, del ser humano. Había un plan que Dios ya había planeado, había trazado. Amén. Y Dios no se equivoca, sino que Él, como sabe lo que iba a pasar en un futuro, él no se equivoca y todo tenía que pasar exactamente como él lo había estipulado. Entonces, vamos a ver lo primero, qué es lo que sucede en la cruz, qué sucede, qué pasa en la cruz, ¿no es cierto? ¿Por qué tiene que ir Cristo a la cruz? Hay que entender que el pecado, como decía ayer domingo, la única manera de matarlo era a través del cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario, a través de su sacrificio. Entonces, el punto número uno acá, o A, letra A, dice que en la cruz Dios trata con todo el pecado, o sea, no solamente con el pecado de una persona, sino que Dios va a tratar con todo el pecado. Ya, yo le voy a pedir ahí a mi hermano Ariel que también me va a ayudar a leer. Si puede buscar Romanos 1:16, ya, y la hermana Andrea también me dijo que quería leer. No sé si me puede ayudar a leer, ahí me confirma con un sí o con un no. Está la hermana Natalia que entró también, pero el hermano Ariel va a leer la Sí, si primera parte. quieren yo puedo ¿Sí? leer. Ah, ya. Entonces tiene que buscar Romanos 5:8. Romanos 5:8. Si Pastor, aquí no lo le tengo. aparece. Ya, espérenme un poquito, yo le Ya, indico cuando lo lean, ¿ya? ya, ok. Entonces me Ya. ayudan ustedes. Bueno, entonces yo les digo cuando lo lean para que lo tengan listo. Entonces, el primer punto es que Dios trata con todo el pecado de la humanidad en la cruz. En ese día Dios trató con el pecado de toda la humanidad. No fue por unas personas, no fue por alguien en especial, sino que toda la humanidad. Entonces, lo primero, Dios trata con todo el pecado en la cruz. A través de la muerte de su Hijo en la cruz, el Dios creador estaría tratando con el pecado de cada persona, ¿no es cierto? O de toda la humanidad, con su dolor y sufrimiento. Jesús murió en lugar de cada individuo en el mundo. El hecho de recibir personalmente lo que Él ha hecho sobre la cruz trae la respuesta a todas nuestras necesidades. O sea, esto lo hemos hablado, Jesús murió por el pecado de toda la humanidad y por cada uno de nosotros en especial. Ya no murió solamente por unos, sino que por todos. Y bien lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces entendemos que en la cruz sucede que Dios ha de tratar con todo el pecado de toda la humanidad. ¿Ya? Pero vamos a ver algunos aspectos de ese tratar con el pecado. Entonces, ¿qué sucede además? Dios revela su poder a través de la cruz. O sea, lo que ha de pasar en la cruz, ¿no es cierto? Dios va a revelar el poder, porque tenemos que entender que para el mundo para Roma o los judíos de aquellos días, el haber matado a Jesús en la cruz era una victoria para ellos y para el diablo, porque eso es lo que pensaba Satanás. Aquí lo maté y Jesús nos va a dejar de molestar. Pero ellos no sabían que Jesús al morir iba a ir a enfrentar a la muerte, porque la pregunta es de qué manera Jesús enfrentaba a la muerte y a su imperio, como dice la palabra, si no moría. O sea, era necesario que muriera
para poder ir al Hades, ¿no es cierto?, al lugar de los muertos y ahí enfrentar a la muerte, porque la muerte lo que iba a hacer lo iba a examinar. Y si Jesús tenía pecado, entonces la muerte lo tragaba. Porque hay que entender, hermanos míos, que todos los que morían antes de Cristo eran tragados por el Hades, por la muerte. ¿Por qué? Porque en ellos había pecado. Entonces, cuando Cristo va al Hades, dice en el libro de Colosenses, creo, que la muerte lo examina, ¿no es cierto? Y lo halla sin pecado. Entonces, Él es el único que la pudo vencer y al vencerla, resucita al tercer día. Entonces, entendemos que la cruz para nosotros como cristianos representa la victoria. Hay algunas iglesias, no sé si han visto ahí en, creo que J. Beche, en Estación Central, el templo evangélico grande, y otra igual que tienen la cruz cruzada, no sé si la han visto. Ahí ponen un dedito para arriba, un corazón para saber. Pero si se fijan, algunas iglesias tienen la cruz cruzada así. La tienen, no la tienen así, ¿ya? Y eso es un símbolo de lo que estamos hablando, de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. En otras palabras, que es como una cruz que está inclinada o derribada. Eso significa. ¿Me entienden? Entonces, no, no como la Iglesia Católica. Amén. La hermana Silvia dice que sí la ha visto. Entonces, es como la Iglesia Católica que pone la cruz siempre hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, si la han visto, entonces eso es lo que simboliza. Simboliza la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, para nosotros, la cruz es la victoria de Cristo, no es una muerte, sino que es muerte y es la victoria y la resurrección de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, acá, como dice el punto número uno, Dios revela su poder a través de la cruz. Porque dice acá, en Primera de Corintios 1:18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, hermano. Entonces la cruz es un símbolo del poder de Dios. Nosotros ahora vamos a remodelar un poco la iglesia acá, el fondo de la iglesia, y vamos a mandar a hacer una cruz de madera y la vamos a poner de lado. Amén, porque ustedes ya van a saber que eso significa el símbolo de la victoria, ¿no es cierto?, de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces vamos a leer ahora Romanos 1:16 que le dije a mi hermano Ariel. Hermano Ariel, si lo puede leer, por favor. Amén. Amén. Así dice Romanos 1:16, en el nombre de Jesús. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El griego. Amén. Muchas gracias, hermano Ariel. Miren lo que dice que el Evangelio no se avergüenza del Evangelio, porque el Evangelio, ¿qué es lo que es? Poder de Dios. Amén, para aquellos que creen. O sea, por un lado, la cruz es poder. El Evangelio que predicamos nosotros es la cruz, ¿no es cierto? La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para nosotros la cruz, para el mundo es locura, como dice Primera de Corintios. Es locura, esto es una locura, pero para nosotros es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios, ¿no es cierto? Y nos demuestra que la cruz para nosotros tiene poder porque significa la victoria de Cristo sobre el pecado, las maldiciones, las enfermedades, etcétera, etcétera, que es lo que vamos a ver más adelante. El punto número dos dice, Dios demuestra su amor en la cruz. O sea, no solamente hay poder de Dios en la cruz, sino que ahora el Señor va a demostrar su poder en la cruz. Amén. Hermana Andrea, si nos puede leer Romanos 5:8, por favor. Pastor, disculpe, no la voy a poder leer yo porque no me traje la Biblia y Ah, estoy ya, en ya, turno. no se preocupe, no Pensé hay que le iba a problema. ayudar a leer lo de aquí, lo de la guía. Ah, ya, lo alcanza a leer, sí, dele nomás, no hay problema. Ya. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos Amén. 5:8. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Sí, si no tienen la Biblia a mano, puede leerlo del libro, porque hay algunos versículos que están ahí. Hay otros, como el que leyó el hermano Ariel, que no sale, está Sí, hay solamente que escrito. buscarlo.
Claro, Ujú. pero pueden leerlo ya, así que no hay problema para los que no me quieran ayudar. Entonces, lo que leyó la hermana Andrea, ¿no es cierto? Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo, ¿dónde murió? En la cruz, por todos nosotros. Entonces, la cruz que va a demostrar también el amor, ¿no es cierto?, de Dios hacia nuestra vida. Para la sociedad a lo mejor, pero ¿cómo? Dios permitió que muriera su hijo, fuera masacrado, torturado en la cruz. No. Lo que pasa es que acá nosotros tenemos que entender que a Cristo no lo mataron, y ese otro dilema, ¿no es cierto?, o controversia, sino que Él se entregó. Cristo, en cierta manera, lo que hace Cristo en la cruz del Calvario y en Getsemaní, que es lo que hablábamos ayer, Él se inmoló, se entregó por nuestros pecados, porque Él podría haber desechado todo y le dijo al Padre, Padre, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que la tuya, ¿no es cierto? No es como yo quiero, sino que como tú quieres. Entonces, entendemos que Cristo, ¿qué es lo que hace? Muere por nuestros pecados, porque ya los animales, la sangre de los toros, de los cabritos, de las ovejas, no podían sustituir, ¿no es cierto?, para siempre mis pecados. ¿Se acuerdan que yo les contaba que en la antigüedad quienes tenían que morir por causa de nuestros pecados eran los animales que Dios había estipulado como ofrendas, que tenían que morir en nuestro lugar? Pero llegó un momento donde ya no eran suficientes, sino que ahora era suficiente Cristo, Jesús, ¿no es cierto?, que iba a venir a morir por nosotros, a tener victoria en la cruz y a demostrar su amor como lo que leímos acá. Lo tercero dice, destruyó nuestro sufrimiento en la cruz. Amén. Destruyó nuestro sufrimiento en la cruz. Miren qué interesante, o sea, los sufrimientos, el ser humano sufre, todos sufrimos, y dice acá, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Entonces, eh, el sufrimiento viene a través de la enfermedad, de los problemas, las dificultades, y es increíble, porque yo sé que ustedes han vivido quizás lo que yo también he vivido, que cuando hemos tenido enfermedades, problemas, dificultades, vamos al Señor, ¿no es cierto? Vamos a Cristo, tenemos fe y esperanza que Él nos va a ayudar. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Que yo creo que también ustedes lo han experimentado. Viene la paz del Señor, viene la calma, ¿no es cierto?, en medio de la tormenta. Tenemos confianza en Él y pareciera que esta mochila que era tan pesada, el Señor la lleva con nosotros, ¿no es cierto?, a nuestro lado, y Él lleva nuestra carga. Entonces, lo que hace el Señor es que los sufrimientos que hemos de sufrir en la vida ya no van a ser tan grandes o fuertes para nosotros, porque nuestra fortaleza está en Él. Y en la cruz del Calvario, Isaías declaró y profetizó que Él iba a llevar nuestras enfermedades, que Él iba a llevar nuestros dolores, ¿no es cierto? Y todo eso que el ser humano tenía que sufrir. Amén. La hermana Natalia levantó la mano, tiene la oportunidad, mi hermana Natalia. ¿Pastor, me escuchan o no? Sí, la escuchamos fuerte y claro. Estaba, bueno, lo que usted estaba comentando respecto a Isaías y también a una reflexión a los hermanos, que el dolor se vive de distintas maneras. Por ejemplo, la persona que está pasando la dificultad, el problema, la enfermedad lo vive de una manera y la familia lo vive de otra manera. Pero Claro, ahí va cuando somos conocedores de la palabra, en sí es la misma respuesta, es el mismo descanso, tanto para la persona que está pasando el problema, la dificultad, la como para la enfermedad, familia. para la familia. O sea, Claro, ese texto en todos los casos, en el caso de yo estar pasando la dificultad, pero también pasarla como chuta. Mi pareja, mi familia, mi esposo lo está pasando, mi esposa, pero yo lo vivo también porque sé que Dios tiene control de todo. Es como claro, para tan solo es la enfermedad física de uno, sino que también nos puede tocar una familia. Es más que nada, lo estoy haciendo yo como lo que me pasó a mí, porque yo lo que a mí claro, me pasó de una manera, pero mi esposo lo vivió de otra manera con mi hija. claro, Entonces, la fortaleza y la paz que le entregó el Señor a mi esposo fue porque él también conocía la palabra. Y lo mismo exacto, conmigo, porque hubo un momento en que uno cuando está pasando la dificultad, el problema, yo estaba en la UCI y yo no oraba, no clamaba porque estaba durmiendo. claro, claro, Entonces, no se podía. no se podía, pero sí había una iglesia, había un esposo que estaban clamando por mí
Y en el claro. fondo es eso. Cuando uno es conocedor de la palabra, sabe que el Señor nos da la paz tanto para el que vive como para aquel que lo está experimentando en forma tercera. A eso iba, pastor. Amén. 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 Así es, hermana Natalia. Gran verdad, porque al final la paz o esta carga, ¿no es cierto?, que podamos llevar, el Señor no solamente la va a llevar en nuestra vida personal, sino que también en lo familiar. O sea, la familia, así como a veces se ve afectada por el dolor, también se va a ver beneficiada por la ayuda del Señor, ¿no es cierto?, cuando creemos, cuando tenemos fe. Y como decía la hermana Natalia, o sea, estando en el hospital, la persona no ora, no puede orar, es como puede a ratito a lo mejor escuchar la palabra, leer la Biblia, pero no es como estar en la casa, entonces está como en cierta manera vulnerable, si se puede llamar así, pero es la iglesia la que ora, los hermanos, y podemos ver eso, o sea, que Él llevó nuestros sufrimientos. Jesús, cuando nosotros estamos sufriendo, Él sufre con nosotros, pero a la misma vez Él lleva esas cargas, lleva el sufrimiento. Por eso que Isaías dice, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Imagínense, o sea, todo lo que teníamos que sufrir y lo que sufriremos en el futuro, el Señor ya lo sufrió por nosotros, hermano. Qué tremendo. Y esto pasó en la cruz. Amén. El cuarto punto dice Jesús tomó el castigo de nuestros pecados sobre la cruz, ¿no es cierto? Esto Isaías 53 lo dice, lo hemos leído varias veces, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado, en él el pecado de todos nosotros. O sea que en la cruz el Señor hizo todo esto, todo lo que vimos, ¿no es cierto? Reveló el poder, la victoria sobre la cruz, demostró su amor, destruyó los sufrimientos, llevó nuestras cargas, las enfermedades y además tomó el castigo de todos nosotros para que en lugar de que nosotros tuviéramos que morir en la cruz, Él tuvo que morir. Porque al final, mis hermanos, quien debía haber muerto en la cruz éramos nosotros. Tú y yo deberíamos haber sido crucificados y haber muerto en la cruz, pero el Señor tomó nuestro lugar, amén, para Él reemplazarnos y Él sufrir, llevar nuestros dolores, sufrir nuestros dolores y llevar nuestros pecados, amén. Así que bueno, esta es la primera parte, Dios trató con todo el pecado y cómo afectó, ¿no es cierto?, a la humanidad. El punto B dice nuevas relaciones con Dios, o sea, la cruz nos abre ahora a un camino de tener nuevas relaciones con el Señor. Vamos a leer, le voy a pedir de nuevo a mi hermano Ariel ahí, si alguien más quiere leer, me avisa, hermana Silvia, si me puede ayudar a leer o tiene Biblia ahí, o si no tienen la Biblia, igual el texto está ahí, lo pueden leer ya. ¿Me pueden ayudar? Leo, pastor. Sí, pueden leer Efesios, bueno, está ahí el texto, igual lo puede leer ahí, que es el que viene en el punto 2, Efesios 2 del 13 al 16. ¿Ya? ¿Lo leo al tiro? No, voy a primero ver Ya, el punto uno y ahí yo te digo cuando lo leas. ok. ¿Ya? Y bueno, y ahí vamos leyendo los demás. Entonces hay nuevas relaciones con Dios. Dice, debido a que Dios es santo y justo, el pecado nos separa de Él, ¿no es cierto? El pecado nos separó de Dios. Nadie que tenga pecado en el corazón puede estar ante su presencia. Así que Jesús no solo sufrió por nuestros pecados al morir en la cruz, en nuestro lugar, sino que también lo hizo posible que nosotros conociéramos a Dios personalmente y experimentáramos el amor de Él. La paz, el gozo que produce el tener confraternidad con Él o con Dios. O sea, en la cruz el Señor Jesucristo nos unió nuevamente con el Padre. Aquello que nos unía, ese abismo, esa separación, ¿no es cierto? El Señor en la cruz, ¿no es cierto? Y por eso que la cruz, algunos dicen no, que era un puro madero, pero entendemos que la cruz era una cruz, ¿no es cierto? Hay diferentes cruces, dicen algunos, pero al final se han hallado los hallazgos, todo, la historia lo dice, que la cruz era un madero vertical y el otro horizontal. Uno, y eso tiene simbología con lo que le estoy diciendo, porque uno tiene la conexión hacia el cielo y la otra tiene la conexión hacia los hombres. Entonces,
Una apunta al cielo, un madero apuntaba al cielo y la otra apuntaba a los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Lo que estamos hablando ahora, de haber restaurado la relación de Dios, ¿no es cierto?, con el ser humano, con su creación. Porque antes de la cruz era solo Israel, ¿no es cierto?, quien estaba en amistad con Dios y podía acercarse a Dios, pero todas las demás naciones del mundo, se dice que hay 70 naciones, en aquellos días habían 70 naciones, 69 naciones del mundo estaban enemistadas con Dios. Entonces la cruz, el Señor lo que hace es unir esa raza humana caída que estaba lejos con el Padre, ¿no es cierto?, hacia arriba, allá arriba en el cielo, nos reconcilió con el Señor. Entonces tenemos una nueva relación con el Señor en la cruz. Número uno dice, venimos a ser aceptables ante Dios. Y ahí está en segunda de Corintios marcado, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, en otras palabras, se hizo pecado por nosotros para que ahora nosotros fuéramos justificados delante del Padre. Amén, eso es lo más lindo. Yo lo explico siempre de esta manera, la justificación, que es como cuando tú ibas al colegio, acá casi todos somos de una misma generación, ¿no es cierto? Entonces, cuando íbamos al colegio y faltábamos un día a clase, ¿qué tenía que mandar el apoderado? Yo le decía ayer al Simón, antiguamente yo me hacía la comunicación y me la firmaba porque me sabía la firma de mi mamá. Pero generalmente, ¿qué es lo que hacíamos? Era que tu mamá o tu papá mandaba una comunicación para justificar, ¿no es cierto?, tu ausencia. Y esa justificación tenía que llevar la firma del apoderado, ¿no es cierto? Si no había esa comunicación, no se podía justificar la inasistencia. Bueno, lo que hace Cristo en la cruz del Calvario viene a ser como esa comunicación, ¿no es cierto?, que nos ha de justificar delante del Padre. De esta manera, Padre, yo pagué por Vladimir, yo pagué por Ariel, yo pagué por Natalia, por Daniela, por Andrea, por Víctor, por Pamela, por Silvia, yo pagué por ellos. Mi sangre es la justificación de sus pecados. Entonces el Padre, cuando Cristo murió, tomó esa sangre y la aceptó por todos nosotros. Por lo tanto, por eso que ahora, y eso lo vamos a ver en otro tema, dice el libro de Hebreos que nosotros tenemos libre acceso al trono de la gloria. Y eso es maravilloso, hermano, porque Dios ya no está enojado con nosotros, sino que el Señor nos ama, somos hijos e hijas del Señor y hemos sido reconciliados en la cruz. Amén. Entonces vinimos a ser aceptados ante Dios a través de la cruz, a través de esta nueva relación. Lo segundo, que recibimos perdón a través de la cruz. Ahora sí, hermano Ariel, puedes leer esa parte de Efesios 2, 13 al 16. Recibimos Ok, perdón a través de la cruz. Díganos. amén. Efesios 2 del 3 al 16, en el nombre Exacto. de Jesús. Dice, Amén. pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Las enemistades. ¿Se fijan, no? Que tiene que ver un poco, muchas gracias, hermano Ariel, con lo que dijimos delante de ser aceptado. O sea que, ¿qué nos quiere decir Pablo acá? Que Dios estaba enojado con nosotros. ¿Usted ha estado enojado con alguien en algún momento? O no es cierto, o sea, enojado, ha tenido alguna enemistad, algún enemigo, ¿no es cierto? Cuando estamos enojados con alguien, lo vemos pasar por el frente y no lo saludamos, ¿sí o no? Nos hacemos el que vamos mirando para el lado y tratamos de no verlo, de no mirarlo porque estamos enojados, hay una enemistad. Entonces, acá con Dios pasaba lo mismo, exactamente lo mismo. Dios no nos podía perdonar porque no había forma de perdonarnos. Por lo tanto, él estaba enojado, Dios estaba, amén, él estaba enojado con la humanidad, porque la humanidad, tal como lo dice Romanos capítulo 2, cuando usted lo leen 1, 2,
que el hombre hacía lo que quería, el hombre adoraba a los dioses. Dice, el título de Romano 1 lleva como la culpabilidad del hombre. El hombre hacía lo que quería, se descarriaba, no le daba gloria a Dios, no le buscaba. Esa es la naturaleza del ser humano. Entonces, con razón Dios estaba enojado con el ser humano. Tristemente pecó Adán y el pecado de Adán fue traspasado a toda la humanidad, generación tras generación. Entonces nosotros nacimos en pecado, nacimos mal, algunos dicen nacimos maldecidos. Era imposible, ¿no es cierto? Y el ser humano sin Dios también es imposible que esté en amistad con el Señor. Y lo que vino a hacer el Señor es todo esto, derribar la pared intermedia, romper con las enemistades, ¿no es cierto? Hacer la paz nuevamente con el hombre y perdonarnos, ¿no es cierto? Perdonar nuestros pecados en la cruz del Calvario. Amén. Así que esto es maravilloso, esta nueva relación que tenemos con Dios. Nos acepta y a la misma vez nos perdona. ¿Y ahora qué somos delante del Señor? Somos hijos, ¿no es cierto? Yo les he enseñado hace tiempo atrás que las criaturas o una parte de la humanidad es criatura, creados por Dios, y los otros son hijos e hijas de Dios que son engendrados por Dios, ¿no es cierto? Como dice ahí Juan en Juan 1:12 los que no son engendrados de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Entonces, tenemos que hacer una diferencia. No todos son hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que han hecho las paces con Dios, aquellos que han recibido a Cristo en su corazón, ¿no es cierto? Que han visto la cruz y se han arrepentido de sus pecados. Ellos son hijos de Dios. Los otros que no lo han hecho son criaturas creadas por Dios, seres humanos creados por Dios, pero no son hijos. Y lo más hermoso es que tú y yo, hermano mío, y esto no tiene que ver con los errores que uno cometa. Ah, si cometí un error el otro día, entonces dejo de ser hijo. No. El dejar de ser hijo, la condición nunca se pierde. Incluso el hijo que se aparta del Señor llega a tener un título de hijo pródigo. Imagínate, sigue siendo hijo, está en el mundo, se fue al mundo, anda por ahí, vagando en el mundo mal, pero sigue siendo hijo. Por eso que la parábola del hijo pródigo, el padre lo sale a buscar, lo sale a mirar cada cierto tiempo, ¿no es cierto? Porque ese es el amor de Dios, o sea, el amor del padre para con sus hijos es ese, que Él derribó toda esa enemistad y ahora nosotros somos hijos e hijas del Señor. Amén. ¿Cuántos se sienten amados como hijos e hijas del Señor? Ahí den un corazón o una manito, pueden poner, ¿no es cierto? Como les dije la otra vez. No sé si le aparecen ahí las reacciones, se llaman. A ver, ¿están acá? Creo que no. Pero si salen reacciones, entonces ustedes pueden ahí mostrar un dedito, levantar la mano o mandar un corazón también. Amén. Entonces, bueno, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir. Ahí hay un corazón. Eso. Amén. Entonces, el punto se dice la libertad a través de la cruz. O sea, ahora vamos a ver que la cruz también nos libertó, nos libera, ¿no es cierto? Le voy a pedir a la hermana Natalia si me puede ayudar, hermana Natalia, ahí con Colosenses 2:15, que está ahí mismo en el texto. Ya, ahí leo yo Juan 8:36 y así vamos leyendo. Entonces dice, la libertad a través de la cruz. La muerte de Jesús sobre la cruz fue una gran victoria para nosotros, ya que Dios no solo trató con el pecado en la cruz, sino que toda la miseria y sufrimiento que vienen como resultado del pecado fueron tratados también en la cruz también. La cruz ganó la gran libertad que nosotros disfrutamos hoy. Amén. Entonces, en la cruz nosotros tenemos libertad, somos libres a través de la cruz. Por eso que yo decía recién, las personas que son criaturas, ¿no es cierto?, que no han confesado a Cristo como su Señor y Salvador, eh, ellos son criaturas. Entonces no pueden recibir la libertad de la cruz. Amén. Entonces, por eso que vemos hoy día a la gente que quiere cambiar, hermano, y esto es súper importante. Hay gente que quiere cambiar allá afuera. Yo quizás creo que quizás tienes familiares, amigos, compañeros de trabajo, no sé, que te dicen, no, voy a cambiar, voy a dejar los vicios.
Acá a veces decimos me voy a chantar y se chantan algunos un mes y después vuelven a los mismos vicios. ¿Me entienden? O la gente que dice, no, voy a dejar de fumar cigarrillos, de beber alcohol. Hoy día sí que lo hago y pasan una semana y vuelven a lo mismo. ¿Le ha pasado, no es cierto? ¿O conocen gente así? Bueno, eso es porque la gente no ha mirado la cruz, no ha abrazado la cruz. Esa es la realidad, mi hermano. El ser humano puede cambiar ciertas conductas, pero con el tiempo va a volver a lo mismo. Porque el problema de ellos no es solo las conductas, sino que es el pecado que está en nosotros. El pecado, Pablo habla del pecado que mora en mí, que no lo deja hacer lo que él quiere, agradar a Dios. Hay una lucha interna en el ser humano. Imagínense que a nosotros, hoy día nosotros tenemos la voluntad de obedecer a Dios, de cumplir con la palabra, de hacer la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Y a veces nos cuesta, esa es una realidad, ¿no es cierto? Pero después te va a costar menos, esa es la otra realidad. Porque el Señor nos dio la capacidad a través del Espíritu Santo de obedecer, de tener poder para obedecer. Pero imagínate, si a nosotros nos ha costado, imagínate a la gente allá afuera que no conoce al Señor. ¿Cuánto les cuesta? ¿Cuánto les cuesta? Yo tengo el testimonio de mi madre, bueno, ella partió al cielo, no me va a escuchar. Pero ella, en el caso de mi mamá era muy garabatera antes de conocer al Señor. Decía unos garabatos, yo creo que la comediante Patti Cofré no se comparaba mucho con ella. Pero mi madre tenía ese mal antes de conocer al Señor. Y cuando ella vino a Cristo, una de las cosas que yo vi en ella, porque yo era su hijo, compartía todos los días con ella, pero yo vi que Dios le cambió su boca, o sea, quemó sus labios el Espíritu Santo, y yo nunca la escuché después decir ese tipo de grosería o de garabatos que ella decía. Fue algo así que uno dice, pero ¿cómo cambió? ¿Qué hizo? ¿Quién hizo esto en ella? Y no era un tema de solamente un cambio de conducta, porque a lo mejor quizás muchas veces trató de dejar de decir esas cosas o salir de ahí, de esa forma de estilo de vida que tenía, y no lo pudo hacer, pero encontró en la cruz de Cristo que el Señor la liberó le limpió los labios, hermano. Entonces, ¿por qué yo les traigo este ejemplo? Porque en la cruz nosotros vamos a encontrar esto, la libertad. Todo el que abraza la cruz va a ser libre. ¿Me entiendes? Independientemente después uno tenga drama, tengas que luchar con ciertas cosas, bueno, pero la misma cruz te va a dar el poder para vencer los pecados, no solamente como lo que vamos a ver acá, pasados, sino que también los presentes y futuros. Entonces, acá lo que dice la palabra, parece que a la hermana Natalia le dije que leyera Sí, Colosenses, ¿no? ¿Sí? entonces, Léalo ok. nomás. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Este versículo es clave, muchas gracias, hermana Natalia. Subrayenlo ahí con el destacador ahí. Los destacadores, acuérdense, cómprense destacadores. Subrayenlo y pónganle con lápiz mina abajo en la palabra triunfando sobre ellos en la cruz. Porque ese versículo les va a ayudar a ustedes a entender qué es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Lo que les decía en antes, ¿se acuerdan? Que el mundo, ¿qué es lo que pensaba? No, matamos al Señor, lo vencimos, Satanás, lo vencimos. Pero ¿qué es lo que dice Pablo a los colosenses? Que el Señor triunfó, ¿no es cierto? Despojó los principados, ¿no es cierto? Como un general de guerra venció sobre ellos y a los principados, las huestes demoníacas, la exhibió públicamente. ¿Qué quiere decir eso? Así como los reyes en la antigüedad iban, ¿no es cierto? Tomaban un pueblo, mataban a los soldados y agarraban a todos los que quedaban vivos, a los reyes, a los príncipes, y los exhibían públicamente, avergonzándolos, ¿no es cierto?, en el reino al cual ellos pertenecían como un botín de guerra. De esa misma manera, Pablo está hablando, graficando que Cristo fue al infierno, fue al Hades y despojó a los principados y a las potestades, los venció ahí en el Hades. Y más encima, ¿qué es lo que hace en la cruz del Calvario? Lo exhibe, lo avergonzó públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, imagínense, la cruz es el lugar de libertad,
de ser triunfadores. Por eso que Pablo dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, la cruz es libertad de Satanás, ¿no es cierto? Así como Cristo venció a Satanás, nosotros también lo vencimos en la cruz. Amén. Entonces, el segundo punto es que también hay libertad de los pecados pasados. Juan 8:36 dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor en la cruz nos da libertad de los pecados pasados. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú tuviste ciertos pecados, ciertos vicios, cosas así, tú nunca más vuelves a hacerle el mismo. Tú nunca más vuelves a repetir aquel pecado. Hay, hay situaciones en que podríamos repetirlo y eso pasa cuando nosotros nos alejamos de Dios. Todos los que un día nos hemos alejado de Dios, y esto lo puede decir más de alguno de nosotros, volvimos nuevamente a hacer en cierta manera, quizás no del mismo grado, lo mismo que hacíamos antes de ser liberados por el Señor. ¿Sí o no? Esa es una realidad. Todo aquel que se aparta del Señor, se entibia, como decimos acá en el mundo cristiano, vuelve a repetir siempre las mismas conductas de las que Cristo le liberó. Por eso que dice la palabra y es tan fuerte, dice que el perro vuelve a su vómito. Y es la verdad, hablando del pecado, hermano. Y la puerca, dice, lavada, vuelve a ensuciarse porque es parte de la naturaleza, en este caso del animal, el chancho lavado, aunque lo laven, se va a volver a embarrar, a ensuciar. Y el perro, vez tras vez, por su naturaleza, vomita y se come su propio vómito. Hablando del pecado, está hablando el Señor ahí. Y eso quiere decir que el Señor nos liberó de los pecados pasados, de los vicios, las ataduras. El problema es que alguno de nosotros podría caer en algo, sí, pero tenemos el poder hoy día en la cruz de Cristo de ser liberado de ese pasado. Antiguamente uno nos pasaba que no podíamos dejar estos pecados, estos vicios, ¿no es cierto? Pero cuando vino Cristo a nuestra vida fuimos libres de esas cadenas, hermano. ¿Eso qué nos quiere decir? Que si un día fuimos libres y ahora a lo mejor hemos caído en algún pecado, eh, eh, el Señor nos da el mismo poder que al principio. Tenemos el mismo poder para vencer. No nos podemos dejar vencer por el enemigo. Amén. Entonces, el punto 3 dice que también nos da libertad de los pecados presentes. O sea, hoy día, con respecto a la tentación, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues estáis bajo la ley. No estáis bajo la ley, sino que bajo la gracia. Miren, esto es súper interesante. Y tenemos tiempo aún, nos quedan 10 minutos. Voy a ir rápido ya, porque nos queda un poquito, pero miren lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. Dice, porque el pecado no es tu Señor. Eso está diciendo, el pecado ya no te domina. Pues no estamos bajo la ley como los judíos en el Antiguo Testamento, sino bajo la gracia. El poder de la gracia, ¿qué es lo que tiene el poder de la gracia, hermano? Que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo el poder para obedecer a Dios, obedecer a su palabra, para decirle no al pecado, ¿no es cierto? Nos ha dado el poder y ustedes lo pueden comprobar. O sea, cuando viene la tentación, porque todos somos tentados, tenemos el poder para decirle no a la tentación, ¿sí o no? Esa es una realidad. Entonces, nosotros hoy día tenemos ese poder porque fue otorgado a través de la cruz. Tenemos libertad de los pecados pasados, de las maldiciones generacionales pasadas, y tenemos libertad para poder enfrentar el pecado porque ya no, el pecado no es nuestro Señor como era antes. Antes de Cristo, el pecado hacía lo que quería en nosotros. Ahora no lo puede hacer. Ahora no tiene dominio, no es nuestro Señor. ¿Me comprenden? Esto es súper profundo y lo vamos a enseñar en otro momento, porque necesitamos caminar en una vida victoriosa, donde el pecado, aunque vamos a ser tentados, hermanos, sí, pero tenemos la libertad y el poder para poder enfrentar el pecado y vencerlo a través de la cruz. Amén. Tenemos libertad de las enfermedades, ¿no es cierto? Podemos enfermarnos, sí, pero el Señor nos va a sanar, como decía nuestra hermana Natalia. Mateo 8:17, el mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias.
tenemos libertad de la maldición. Este otro tema aquí nos vamos a quedar parados un poco, ¿ya? En Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo es el que es colgado de un madero, ¿ya? Nos vamos a quedar unos minutitos aquí. Libertad de la maldición. Todos nosotros veníamos con maldiciones generacionales a través de los padres, ¿no es cierto? De diferentes maneras, vicios, malos tratos, malas conductas, lo que usted conoció su familia, conoce su familia. Cuando se repiten las conductas, cuando se repiten los vicios, se repiten incluso las enfermedades, ¿qué es lo que se llaman eso? Se llaman maldiciones generacionales. Maldiciones de vicio, maldiciones de enfermedades, maldiciones de ruina. Eso se le llama una maldición generacional que se va a traspasar de generación en generación. En el caso mío, una de las maldiciones que yo veo en mi familia tiene que ver con el alcoholismo. Yo tengo tíos que han muerto de alcoholismo, primos que han muerto muy jóvenes, un primo veintitantos años que murió de alcoholismo. El papá de él murió de alcoholismo, ahogado en un río. Otro tío que se salvó antes, que también era alcohólico y Dios lo rescató. Pero yo veo que en mi familia se repite la misma conducta. Entonces, esa es una maldición generacional, ¿no es cierto? Una maldición de gente alcohólica que yo también podría haberla vivido, ¿no es cierto? Pero a mí el Señor me salió al encuentro a los 19 años de edad, donde el Señor cortó con esa maldición en mi vida. Entonces, esa maldición la corta en mí y la va a cortar en mis generaciones. Por lo tanto, la maldición, porque acá dice que el Señor nos libertó de la maldición de la ley, nos redimió de la maldición y Él se hizo maldito por nosotros. O sea, cargó con ese alcoholismo Él, ¿no es cierto? Con esas adicciones, las cargó en la cruz por mí y por tu vida, ¿no es cierto? Para que cuando tú vienes a la cruz de Cristo, abrazas la cruz, esa maldición sale de tu vida y ya no es más. Ya no hay más, ya tú ya no eres, no vas a ser alcohólico como tus padres, no vas a ser un maltratador como tu padre. ¿Me entiendes? No vas a ser un mentiroso, un embustero, no, porque esa maldición se cortó. Y ahora viene a tu descendencia, a tus hijos, la nueva vida de Cristo. O sea, las maldiciones que venían hacia ti se cortaron en ti y lo que viene ahora para tus hijos son bendiciones. A ellos no le va a alcanzar esto que le alcanzó a tu familia. Por eso que es súper importante entender esa libertad de las maldiciones, que el Señor nos libertó de las maldiciones que venían sobre nuestras vidas. Y ahí agréguele cuántas maldiciones más, mi hermano. Pero lo que yo quiero decirle con esto es que el Señor las cortó en la cruz del Calvario. ¿Me entiende? Porque mis hijos no van a vivir lo que yo viví. ¿Me entiendes? Mis generaciones. Ahí se corta. Cuando yo vengo a Cristo, se corta la maldad, se corta la maldición, se cortan los ciclos de pobreza, los ciclos de escasez, se cortan. Amén. Porque Él lo hizo por mí. No fue por nuestros méritos, fue por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Lo último, libertad del juicio. Recordemos que hay un juicio eterno, ¿no es cierto? Y el Señor nos libró de ese juicio. Ahí en Hebreos 9:26, ahí está escrito, vamos a ir un poco rapidito para poder terminar ahora. Y lo último que hace acá en esta libertad es que también nos liberta de la muerte eterna. Y esto es lo más maravilloso. El texto Juan 3:16 de nuevo, con el plumón. Ahí si tienen un plumón. La otra vez me preguntaron hace años atrás, Vladimir, ¿cuál es el centro de la Biblia? ¿Dónde podemos centrar en un mensaje, en una frase, en un versículo, el centro de toda la Biblia? ¿Dónde creen ustedes? A mí se me ocurrió. Y yo parece que esa vez lo dije al azar, no sabiendo que era este versículo. Entonces me dijeron correcto, porque era una persona que estudiaba teología. El centro de la Biblia, donde se encierra todo el mensaje del Evangelio de Génesis y Apocalipsis y el amor de Dios, está en Juan 3:16. Por eso, con el lápiz que tiene que hacerlo, subráyelo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel
que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el centro de toda la escritura, en un versículo. Imagínense, hermano, ahí está el centro. Entonces, ¿de qué nos libra el Señor por último? Nos da vida eterna y nos libra de la muerte eterna, porque así como hay una vida eterna, también hay una muerte eterna. Y esa muerte eterna, en otro tema podemos detallar más profundamente. eh, no es que la persona va a dormir eternamente y no va a saber de nada, no. Esa persona que va a morir eternamente, la Biblia dice que va a ser un tormento, que va a ser por los siglos de los siglos. Esa persona va a vivir atormentada en un lugar llamado el lago de fuego que arde con azufre, donde el gusano nunca muere. Imagínense, un gusano que nunca muere, que está encendido, hermano, pero no se quema. Y es un tormento y un sufrimiento eterno. Ese infierno no fue creado para el hombre, por eso le digo que es un tema más largo, que después lo vamos a ir viendo en los demás discipulados. No fue creado en castigo para el hombre. Ese lugar fue creado para Satanás y todos los ángeles que se rebelaron con él. Pero como Satanás no quería irse solo, arrastró también a cierta cantidad de la humanidad. Tristemente, mi hermano. Por eso que tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que hablar a la gente de Cristo, porque esto es serio. Hay una muerte eterna y una vida eterna. Entonces nosotros estamos ¿dónde? En la vida eterna, amén. Y eso hizo la cruz en nosotros. Qué maravilloso es el Señor. Bueno, la última parte y aquí terminamos, mis hermanos. Vamos a leer el último versículo. A ver, vamos a pedirle nuevamente a nuestro hermano Ariel. ¿Está por ahí, Ariel? Parece que había Sí, entrado. amén. Bueno, vamos, Ariel no está. Sí, Ahí, Romanos 5 del 8 al 11. Vamos a amén. leer Ya, ahí, mi hermano, y la última parte de la cruz, el amor y la justicia se encontraron en la cruz. El amor y la justicia se encontraron en la cruz. La cruz es el lugar donde el amor de Dios y el justo juicio de Dios se encontraron. Su justo juicio demandaba la pena de muerte por el pecado, el derramamiento de sangre. Su amor satisfizo, sí, sus demandas. Satisfizo sus demandas y Jesús murió en nuestro lugar. ¿Qué es lo que dice Romanos 5 del 8 al 11, mi hermano? amén. Así dice, Romanos 5, del 8 al 11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de toda la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén, amén. Así es, hemos recibido la reconciliación. Entonces, ¿qué se encuentra en la cruz? La justicia y el amor de Dios. El amor que nos amó, no tuvimos que pagar nada por esta salvación, fue el amor del Padre a través del Hijo que nos justificó para ahora no ser criaturas, sino que ser hijos, hijos de Dios. Amén. Fue todo mérito de Jesucristo, nada hemos hecho nosotros. Él nos vino a reconciliar. Y por último, la cruz es el centro de la historia. ¿Se acuerdan cuando han visto la línea del tiempo? ¿Qué es lo que dividió la historia? No estamos hablando solo de la historia de la iglesia, sino que la historia de la humanidad, la historia universal, ha dividido la historia en la cruz. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan ahí los que estudiamos ahora? No hacen tanta historia en los colegios. Uno entiende por qué, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que hay en la línea de tiempo? No aparece, no es Cristo incluso como persona o un ángel, sino que lo divide la cruz en un antes y un después. Entonces, y uno se pregunta por qué los historiadores y en general las culturas quisieron dejarlo de esa manera, dividir la historia en un antes y un después de la cruz. Para decir antes de Cristo y después de Cristo se divide en la cruz. ¿Por qué lo hicieron así?
porque es el centro de la historia de la humanidad. En la cruz comienza, ¿no es cierto?, lo que el Señor había determinado, aunque obviamente venía con Israel atrás, pero en la cruz, cuando dice el Señor consumado es, Él está diciendo una palabra que en griego se dice tetelestai, que quiere decir ha acabado todo, o todo he terminado. Todo está cumplido, eso significa la palabra. Cuando Él dice en la cruz al morir, consumado es, está diciendo el plan de Dios de la eternidad hasta la cruz está listo, está cumplido. No hay nada más que hacer. Ahora en adelante esperemos el tiempo de Dios, donde se cumplan todas las cosas y donde Cristo vuelva a venir por segunda vez a establecer su reino, ¿no es cierto? Mesiánico. Amén. Entonces la cruz lo que hace es dividir la historia entre un antes y un después. Amén. Un antes y un después, así como la cruz, ¿no es cierto? Un antes de Cristo y un después de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que entender que la cruz va a ser fundamental, lo más importante en nuestra vida. Amén. Y entenderla de esa manera, donde fuimos perdonados, fuimos sanados, fuimos salvados, restaurados, el Señor llevó nuestras maldiciones, etcétera, etcétera. Tenemos que aprender más de la cruz, hay mucho más que aprender, sin duda. Tenemos que aprender y les invito a que lean en sus casas, repasen nuevamente el material. Si quieren ver el video, mañana lo voy a subir a YouTube, pero háganlo, hermano, estudien, vean videos. ¿Qué produjo el Señor en la cruz del Calvario? ¿Qué hizo? Entonces tú te vas a gozar por lo que el Señor hizo en la cruz. Amén. Y por último dice, mi decisión, ahí para que lo lean en la casa, dice, hoy pongo toda mi confianza en lo que Dios hizo por mí cuando murió en la cruz. Creo que Él llevó el castigo por mis pecados. Recibo el perdón que Dios me está ofreciendo y doy gracias a Él por la relación que esto me da ahora con Él. Dice, tomo la decisión hoy de que viviré cada día en esta relación personal con Dios y me comprometo a compartir esta verdad con otras personas. Amén, mis hermanos. Esta ha sido entonces la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Como les digo, les he dicho en otras ocasiones, si tienen alguna duda, alguna pregunta, háganla, la pueden hacer. ¿Está la pastora Pamela acá? ¿O es una visión? ¿Es una visión, pastora, o no? Estoy aquí en casa. Ah, ya. Es que se había ido del trabajo, no sé qué le pasó. Me vine, tuve un problema. Va. Ah, ya. Así que, hermanos, como les decía, eh, cualquier pregunta, duda que tengan, háganlo. Les animo. En YouTube hoy día hay mucho material. Véanlo, la misma clase, busquen, investiguen, ¿no es cierto? Los versículos que estaban ahí, subrayenlos, acuérdense de los plumones, de los marcadores que les mandé, cómprense. Yo sé que muchas, las mujeres sobre todo, tienen que tener plumones ahí para rayar sus Biblias. Ahí mi hermano Víctor, al hombre, Ariel, el Simón, que cómprense sus plumones. Pero es súper importante, amén. Así que eso les va a ayudar mucho para poder comprender la escritura, amén. Así que Dios les bendiga mucho, mi hermano. Nos vemos este jueves, estaremos orando y ayunando. Recuerden que vamos a estar ayunando y orando. Así que lo esperamos este jueves para poder estar ahí en un tiempo de ayuno y de oración, orando por las peticiones de las personas, amén, y de los demás. Si tiene algún familiar, algún amigo que usted quiera que oremos, ofrézcale, dígale, estamos orando en la iglesia los días jueves, quieres que oremos por ti, oremos por tu petición, por tu necesidad. Ofrézcase, mi hermano, para poder ayudar a aquellos que necesitan del Señor. Amén. Necesitamos orar por la iglesia, están llegando hermanos nuevos, entonces ellos necesitan también del apoyo nuestro, de nuestra oración. Amén. Así que Dios les bendiga a todos mis hermanos. Hermano Víctor, le estoy viendo su Biblia, así que ahí estamos pendientes de la Biblia
que el hermano me había encargado una Biblia. Si alguien quisiera una Biblia, yo voy a ir a ver si el miércoles voy a ir a la librería. Si alguno quisiera encargarme, ahí yo les voy a mandar los precios o a todos les mando un mensaje y las fotos de las Biblias que hay allá. ¿Ya, mis hermanos?